ejercicio 2. El ejercicio 2 empieza un poco con una cierta literatura. Dadas noticias recientes insinuando que algunos gobiernos ocultan secretos sobre posibles artefactos extraterrestres, en fin. A algunos nos cuesta hacer literatura también en los ejercicios y digamos que no es absolutamente imprescindible para seguir la PEC, pero aquí tenéis un poco de ambientación. Lo importante es que hemos recibido la información referente a esto que explica aquí en el archivo llamado original.zip, ¿de acuerdo? Por eso lo hemos copiado aquí. Lo primero que queremos hacer es descomprimir este archivo, ¿de acuerdo? Vamos a descomprimirlo utilizando código Python. Hay que hacerlo por código, no lo hagáis aquí utilizando alguna otra aplicación. Tenéis en el primer apartado, en el apartado 2.1 del ejercicio 2, que descomprimir el archivo original por código. Tenéis que también crear una función para medir el tamaño de archivos o carpetas, ¿de acuerdo? Y debe retornar este tamaño en megabytes, ¿de acuerdo? Como prueba, tenéis que medir el tamaño del archivo original de aquí y de la carpeta que creáis al descomprimirlo. ¿De acuerdo? Como veréis, y os puedo así mágicamente mostrar en mi ordenador local cómo queda, lo he descomprimido así utilizando un código que no os enseño. Vosotros lo tenéis que hacer esto en el Colab, os lo muestro aquí que me es un poquito más sencillo. Esto crea una estructura de carpetas determinada, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la estructura, cómo funciona. Tenéis la carpeta original, tenéis una serie de códigos de estado, A, B, A, K, A, L, A, R, A, Z, por ejemplo. Este es el de California, este es el, no sé, Colorado, supongo. Son estados de Estados Unidos. Michigan, Minneapolis, supongo, ¿de acuerdo? Filadelfia, me imagino. Distintos códigos de estados de Estados Unidos. Y vosotros, dentro de cada carpeta de cada código, tenéis una serie de códigos de ciudades, ¿de acuerdo? Códigos no, nombres de ciudades, ¿vale? Aquí hay un montón de ciudades. Por ejemplo, vamos a California. Aquí tenemos un montón de ciudades de California, ¿vale? Todo esto es la estructura que nos queda una vez hemos descomprimido el archivo original.zip, ¿de acuerdo? Dentro de cada nombre de cada ciudad tendréis una serie de archivos de texto que corresponden a una forma de un ovni. Estamos estudiando artefactos de estos voladores no identificados. Los hay que tienen forma de oval, como una luz, una formación, una bola de fuego, ¿de acuerdo? Y dentro de cada uno de estos archivos hay una información. ¿Qué información? Pues aquí tenéis un poco la explicación esta que estamos viendo. En cada línea de cada archivo encontraréis información separada por punto y coma referente a los siguientes conceptos: summary, date, date time, duration, text, city latitude y city longitude. A ver, vamos a ver. Hasta la primera coma, esto es lo que hemos llamado summary. Este de aquí, lo siguiente, es lo que hemos llamado, hasta la siguiente coma, date and time. Después nos viene la duration, 3 minutes, ¿de acuerdo? Después de aquí nos viene un texto muy largo, que es el texto en sí del avistamiento de ovnis que estamos viendo. En este ejercicio tenemos información sobre avistamiento de ovnis. ¿De acuerdo? Hemos visto en esa línea de uno de los archivos el summary, el resumen, perdón, que me salto de línea. El summary, la fecha, la duración, el texto completo y la longitud y latitud de la ciudad, que son estos dos últimos números, ¿de acuerdo? Este archivo solo tiene una línea, hay archivos que tienen más líneas, ¿vale? Por tanto, en el 2.1 tenéis que descomprimir el archivo original en esa estructura de archivos que os he mostrado en mi disco local. Tenéis que
descomprimirlo aquí y obtendréis una estructura de carpetas aquí con esta forma, ¿de acuerdo? En la máquina de Google. Después, aquí lo que tenéis que hacer es crear una función que recibe como entrada un string con la ruta de la carpeta, la ruta, como os hemos indicado antes, local, para que lea la estructura de carpetas que habréis descomprimido aquí, y tiene que devolver un diccionario con el siguiente formato. Las claves del diccionario serán enteros, 0, 1, 2, 3, 4, representando el orden en que se han encontrado cada una de las líneas de cada uno de los archivos, estos de las formas. Fijaros que dependiendo de cómo implementéis esto, puede que uno encuentre cada una de estas formas en un orden o en otro, eso no importa. Pero el orden en que vosotros las encontréis tiene que corresponder con las claves del diccionario que tenéis que devolver. ¿De acuerdo? Tenéis que recorrer toda la estructura esta de carpetas, ¿de acuerdo? Todos los estados, con todas las ciudades, dentro de cada ciudad todas las formas y dentro de cada forma todas las entradas. Una entrada por cada línea. Tenéis que recorrer toda esta estructura de carpetas recibiendo como entrada de vuestra función el path de dónde está esa estructura de carpetas, recorréis toda la estructura de carpetas y vais sacando la información esta que hemos visto antes y lo guardáis en un diccionario. Las claves del diccionario son enteros y los valores del diccionario serán un diccionario. O sea, tenemos un diccionario con claves que son enteros y con valores que son diccionarios. Y estos diccionarios que usamos como valores tienen que tener una clave para cada uno de los siguientes conceptos: summary, city, state, date, time, shape, duration, text, city latitude y city longitude. Y el valor asociado será el que consta en el archivo que se está leyendo, ¿vale? Por tanto, vamos a volver a abrir uno de estos. Este, por ejemplo, es este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué información tenemos que poner en el diccionario respecto a este archivo? Pues la clave será un número, que corresponderá a el orden en que hemos encontrado este archivo. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer que este es el primero que hemos visto, por tanto la clave en el diccionario de esta línea de aquí será un 0, para indicar que es el primero que hemos leído. Y entonces, como valor de nuestro diccionario, tenemos que crear un diccionario con una clave y un valor correspondiente. Las claves serán pues estas que tenéis aquí: summary, city, state, datetime, bla 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 bla. ¿Cuál es el valor asociado a la clave summary en este diccionario? Pues el valor asociado a la clave summary en este diccionario, el summary hemos dicho que era el primero, es esto de aquí hasta la coma. ¿Vale? Perdón, hasta la coma. Esto de aquí. Muy bien. ¿Cuál es el valor asociado a la clave? ¿Cuál tenemos más? Datetime. Pues el siguiente, ¿de acuerdo? Perdón, aquí, datetime, el siguiente. Shape. Pues el shape lo tenéis en el nombre del archivo, ¿de acuerdo? Esta es la parte importante. Aquí tenéis una parte de la información y hay otra que está en la estructura de carpetas. Tenéis que sacar, en este caso, el shape del nombre del archivo. ¿Vale? Fijaros que tenéis el summary, que lo teníamos en la línea mismo. El city no está en la línea mismo. El city lo tenéis en la estructura de carpetas. En este caso, la city es Álamo. ¿De acuerdo? El state también lo tenéis en la estructura de carpetas. CA, el código del state. ¿Vale? Tenéis que recoger toda esta información y ponerla como claves valores de este diccionario. Las claves serán los nombres de los parámetros: summary, city, state, datetime, shape, duration, text, city latitude, city longitude. La mayoría los tenéis ya en cada una de las líneas de los ficheros de texto que vais leyendo, y algunas, la ciudad, el estado,
y la forma los tenéis que sacar de la estructura de carpetas en sí. ¿De acuerdo? Aquí tenéis ejemplos explicando cómo funcionan estas cosas. Aseguraros que entendéis bien este ejercicio. Es complejo, no es muy difícil, pero hay que hacer una serie de cosas, hay que leer archivos de manera correcta, entender bien cómo funcionan los diccionarios. Importante para resolver este apartado: no se puede utilizar la librería Pandas. ¿De acuerdo? Si la utilizáis, no recibiréis ninguna puntuación de este apartado. El motivo de esto es que básicamente no os va a ayudar demasiado. ¿De acuerdo? No utilicéis Pandas para resolver este ejercicio 2.2. En el 2.3 sí que podéis utilizar Pandas, tenéis que utilizar Pandas porque el diccionario este que habéis construido en el 2.2 lo tenéis que convertir en un dataframe de Pandas. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer con muy poquito código, con una línea seguramente podéis. Este diccionario que habéis convertido este dataframe en el que habéis convertido el diccionario tenéis que guardarlo en un archivo llamado fulldf.csv. ¿De acuerdo? Mostrad por pantallas las 10 primeras entradas del dataframe. Medid y mostrad por pantalla el tamaño de este archivo, utilizando la función que hemos definido en el ejercicio 2.1. ¿De acuerdo? Estos tamaños que vamos leyendo los vamos a comparar. Comparad la diferencia entre el original comprimido, la carpeta descomprimida y este archivo CSV que hemos guardado del dataframe. Y comentad qué diferencias observáis y por qué. ¿Por qué creéis que existen estas diferencias? ¿De acuerdo? Aquí tenéis el espacio para hacer vuestra solución y tenéis aquí un par de celdas de estas de test público. El size original ¿de acuerdo? Se refiere evidentemente al tamaño del archivo original. ¿De acuerdo? Hay muchas partes en las que os hemos puesto esta variable se tiene que llamar de esta manera. En este caso veo que nos lo hemos dejado, pero podéis utilizarlo aquí si utilizáis esa variable. ¿De acuerdo? De la misma manera, el diccionario aquí hemos supuesto que se llama mydict. Como siempre, si queréis utilizar esta parte de aquí, podéis utilizarla. ¿De acuerdo? Este ejercicio 2, como os decía, es complejo, tiene muchas partes. Cada una de las partes es bastante simple y utiliza de manera bastante directa la lectura de ficheros que habéis visto en la unidad 2 y las estructuras estas un poco más avanzadas de datos y el uso un poco más avanzado de funciones que habéis visto en la unidad 3. Muy importante el uso de diccionarios y como habéis visto en el apartado 2.2 no se puede utilizar Pandas.